docente del Seminario de Comunicación Política de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, tiene una larga trayectoria como periodista y es fundador del medio El Grito del Sur. Muchísimas gracias por atendernos, Jair. ¿Cómo estás? Jorge y Pamela te saludamos. Hola Jorge, Pamela. Jair es como se pronuncia mi nombre. Es medio complejo, pero se pronuncia así. Bien, gracias, Jair. Perdón, Jair. No hay problema, no hay problema. Bueno, gracias por estos minutos para abordar un tema que es tal vez tan complejo, pero necesario, ¿no?, de hablar. Como para arrancar por algún lado, Jair, nos pones un poco en situación acerca de, bueno, de este conflicto que tiene muchísimos años, ¿no?, del principios del 1900, pero que en los últimos 2 años se profundizó. ¿Podés hacernos un poco alguna síntesis como para quien, algún distraído que no comprenda del todo de qué se trata este conflicto, poder entenderlo? Bueno, por supuesto, estamos hablando del genocidio que se está llevando adelante por parte del Estado de Israel contra el pueblo palestino, que como bien vos decías, no empieza ahora ni tampoco empieza hace 2 años. Siempre la elección de un recorte temporal es política. Entonces, si nosotros pensamos que esto empezó el 7 de octubre o si lo llamamos conflicto, terminamos abonando a la narrativa occidental sobre el tema, ¿no es cierto? Que lo que hace es poner en paridad a ambos bandos y en algo que no existe, ¿no? Estamos hablando del principal ejército de la región, un apéndice de Estados Unidos, el país que tiene mayor cantidad de exportaciones de armas per cápita, se dedica a sostener una industria militar básicamente, y por el otro lado un pueblo sin un Estado conformado, partido en 2 por la colonización, sin el apoyo de las Naciones Unidas, y que hoy está viendo una calidad de vida terrible, ¿no? Israel lanzó sobre Palestina, sobre la Franja de Gaza, en este tiempo más material bélico que lo que se lanzó en toda la Segunda Guerra Mundial. Son más de 60.000 las muertes confirmadas, casi 100.000 las personas desaparecidas, y lo que estamos viendo es un genocidio que mucha de la prensa occidental intenta tapar o que legitima, ¿no? Eso es lo más preocupante, y sobre todo en nuestro país, donde las vocerías del sionismo permean en la gran mayoría de los medios, incluso en aquellos que se proclaman progresistas. Jair, y si vos tuvieras que decir qué hay de fondo, ¿por qué es este conflicto, ¿no?, que a veces se presenta económico, religioso? Es todo menos religioso. Este es un conflicto geopolítico por la tierra, por el control del territorio, por los flujos marítimos, por la conexión central entre Europa, África y Asia, por la presencia de Estados Unidos en la región, y tiene como objetivo final, lo vimos, la destrucción del pueblo palestino, pero también el debilitamiento de Irán. El principal enemigo de Estados Unidos en esta región es la República Islámica del Irán, desde el 79 a esta parte. Entonces, bueno, tiene varios componentes y varias aristas. Por un lado, un componente racial, clasista y étnico, que es que los israelíes son los blancos, rubios y ricos, y los palestinos son la población racializada, pobre y asesinada. Pero por el otro lado, el telón de fondo tiene que ver con una disputa geopolítica por la hegemonía mundial, ¿no es cierto? En un momento donde estamos casi en una posguerra fría, o sea, se terminó la posguerra fría, que duró desde el 91 hasta esta parte, si se quiere, en donde había un mundo unipolar y Estados Unidos creía que podía disponer de lo que sucedía en todas partes del globo. Bueno, cuando surgen los BRICS y empiezan a discutir esa hegemonía, Estados Unidos se ve obligado a apelar a lo único que sabe hacer y en lo que mejor le va, y que hay que reconocérselo, que es la guerra, la invasión de otros países. Israel juega como un apéndice de Estados Unidos en la región, y ahora lo que busca es transformar toda la geografía de la región. Israel ha bombardeado 5 países en el último tiempo, no solamente Gaza, sino también Siria y el Líbano, Irán y Yemen. Lo que busca Israel es reconfigurar la geopolítica de la región para imponer sus intereses económicos y políticos. ¿Qué pasa con la comunidad internacional, Jair? La comunidad internacional es cómplice de esto. La comunidad internacional ha demostrado que el sistema que salió de la Segunda Guerra Mundial, que es la ONU y el Consejo de Seguridad, no ha podido dar ninguna respuesta mientras se transmite un genocidio
en vivo y en directo por redes sociales, porque televisión no hay, no pueden ingresar los periodistas a Gaza, recordemos eso, pero bueno, ha demostrado que la institucionalidad que salió de la Segunda Guerra Mundial quedó obsoleta y que no representa las correlaciones de fuerza del mundo actual, ¿no? En el Consejo de Seguridad hay 3 países que integran la OTAN, Estados Unidos, Francia e Inglaterra, y solamente están China y Rusia como países representantes del otro impresionante porcentaje del mundo. Entonces creo que lo que hay que empezar a discutir es cómo se cambian esta arquitectura internacional, que lo que ha garantizado es un genocidio sin parangón en lo que va del siglo XXI, y el infanticidio más grande. Quiero hacer ahí un punto sobre lo que está sucediendo con las infancias en Gaza, que es el gran porcentaje de la población que vive en Gaza son menores, y que la lista de asesinatos a niños, niñas y adolescentes es macabra. Uh-huh. Es tremendo, o sea, lo estamos hablando muy rápido por una cuestión de tu tiempo y de aprovecharte, y sabemos que tenés el tiempo limitado y por eso es este ping-pong de preguntas, pero no deja de ser una cosa absolutamente tremenda, y con este componente que vos decís que hoy las redes hacen que la información, las imágenes se hagan virales, a diferencia de lo que pueden ser la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, la respuesta mundial no se condice con ese genocidio. No, totalmente. De hecho, como en cualquier crimen de esta calaña, el que no habla es cómplice, ¿no? Pero yo creo que en nuestro país es aún peor, porque Javier Milei es de hecho un partícipe necesario. Si es el único presidente que ha visitado Israel en todo este año, es un tipo que tiene la intención de invitar a Benjamín Netanyahu a Argentina, una persona que está procesada por la Corte Penal Internacional por el delito de genocidio, y que es lo peor es que es antagónico a cualquier interés argentino, ¿no es cierto? Porque todos los países del mundo árabe siempre reconocieron a la soberanía argentina sobre Malvinas. Israel no lo ha hecho y se ha opuesto en numerosos foros. Entonces no es ni siquiera una cuestión pragmática en la que el tipo banque a Israel porque Israel va a bancar a Argentina en su principal reclamo político, militar y territorial, sino que totalmente lo contrario, está bancando a la potencia que es financiada por la OTAN en contra de los intereses argentinos. Recordemos el rol preponderante que tiene el Reino Unido de la Gran Bretaña financiando y apoyando a Israel también desde los tiempos del barón Rothschild a esta parte. Claro, te iba a preguntar exactamente eso, te me adelantaste a la pregunta, pero esto tiene que ver con distintos posicionamientos. Bueno, lo de Milei lo acabas de decir muy claramente. ¿Qué pasa con el pueblo de Israel? Y el pueblo de Israel está muy derechizado, es un pueblo que ha sido moldeado también por un Estado militarista y fascista. Recordad que el sistema militar es obligatorio y los únicos que no van son los judíos ultraortodoxos, que están eximidos. Este es un conflicto interno que tiene Israel, porque recientemente se había aprobado el enrolamiento de los judíos religiosos, y hay pequeños núcleos que están protestando ahora contra Benjamín Netanyahu y contra el genocidio, pero son sectores muy minoritarios. Agodá, que es el histórico partido laborista de Israel, una centroizquierda, si se quiere, una socialdemocracia, hoy en día casi no tiene representación parlamentaria, y lo que vemos son ministros que proponen una limpieza étnica directamente, borrar el territorio de Palestina, ocupar el territorio de Palestina, que hablan del gran Israel que se extienda hasta Damasco, que es la capital de Siria. Entonces lo que vemos es una fascistización de un país que en sus orígenes, si bien siempre tuvo una impronta colonialista, había tenido algunos elementos de izquierda, ¿no es cierto? Por lo menos en cómo pensar el Estado y en cómo pensar de alguna manera la justicia social. Obviamente siempre basado en una colonización de raza, étnica y de clase. Pero lo que vemos es eso, es una sociedad muy derechizada, y la única oposición a Netanyahu tiene que ver con el reclamo de liberación de los rehenes, ¿no es cierto? No hay una oposición frontal al genocidio, sino una exigencia de que antes de ponderar la guerra y el ataque a la población civil en Gaza, se pondere la liberación de los rehenes que siguen en manos del Hamas, la Yihad Islámica y otras organizaciones. Una sociedad que prácticamente se encuentra sometida a lo que es la tecnología, ¿no? Porque desde su escudo de hierro, como le llaman, su
para evitar los misiles que van cayendo, pero yo me refiero más que todo a ese control social que se puede obtener a través de la tecnología, a través de hoy en día los celulares. Es muy grande el trabajo, siendo que bueno, es uno de los países que predominan en lo que es inteligencia, ¿no? Sí, yo no sé si utilizaría el término sometida porque habla de una mirada más pasiva de la sociedad. Yo creo que acá hay una complicidad activa de la sociedad israelí. No vemos grandes levantamientos de masas en contra del genocidio y de hecho el sentido común está bastante tranquilo tomando tecito en los cafés de Tel Aviv y de Haifa, claro, y no está rasgándose las vestiduras por lo que sucede. Por eso como que lo normalizaron, ¿no? ¿No es cierto? Totalmente. Que en las redes sociales es común ya para ellos observar a un francotirador o ellos se divierten directamente como trabaja un francotirador. Totalmente, un francotirador que le dispara a pibes que están esperando ayuda humanitaria, o esta semana vimos como un colono en Cisjordania asesinaba en vivo y en directo a un palestino que protestaba contra la ocupación de su tierra, un palestino desarmado. Eso, hay una normalización grosera del Estado de Israel y de sus ciudadanos, que también hay que destacarlo, de lo que está pasando. Esto no quita que haya algunos núcleos pequeños de resistencia. La semana pasada 5 rectores de las principales universidades de Israel salieron a condenar el genocidio. El principal escritor, el principal literato vivo de Israel habló de genocidio. Hay protestas de parte de la propia sociedad israelí, pero realmente son minoritarias y pequeñas frente al consenso generalizado de el genocidio y la limpieza étnica que se está llevando a cabo. Tremendo. Sabemos que nos queda un minuto nada más. Preguntarte, claro, sobre Mekorot, ¿no? La empresa israelí. Sí, yo creo que ahí lo que pasa es que en Argentina el sionismo atraviesa partidos políticos, ¿no es cierto? No, en el peronismo, digo, yo soy peronista, hablo desde ese lugar, soy un peronista revolucionario y lo más peligroso es que hay representantes del sionismo que están metidos adentro del bloque peronista. Hay un tipo que se llama José Glinsky, que fue ex director de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que es el principal operador del sionismo en Argentina, un tipo del Mossad básicamente, o con muy buenos vínculos con el Mossad y con el sionismo, pero bueno, también lo vemos en el caso de Guado de Pedro, que fue el que le abrió las puertas a Mekorot. Sin embargo, sí quiero destacar la posición de Cristina Fernández de Kirchner, que siempre que fue presidenta y tuvo la oportunidad de posicionarse en foros internacionales, lo ha hecho en favor de la solución de los 2 estados, que uno la puede criticar o hoy puede parecer difícil de concretarse, pero que es una posición de avanzada con respecto al reconocimiento de la autodeterminación de los palestinos y de algún tipo de solución al genocidio en curso. Bien, Jair, bueno, da para un montón más, ya es tu tiempo para cerrar, no sé si te quedó algo, fuiste muy claro, muy claro en este tema que es tan complejo, pero bueno, no sé si te quedó algo más para agregar. No, agradecerles a ustedes por darle voz a este tema y pedirles que lo sigan levantando, porque bueno, los medios populares somos, yo también soy periodista de un medio popular, somos herramientas claves para no silenciar y no naturalizar el horror. Muchísimas gracias, Jair, por esta comunicación. Buena semana. Estábamos entonces dialogando con Jair Sibel. Él es licenciado en Comunicación Social de la Universidad de Buenos Aires, está especializado en Comunicación Política, es docente del Seminario de Comunicación Política de la Universidad de Buenos Aires y, entre otras muchas cosas, tiene una larga trayectoria como periodista, es fundador del medio El Grito del Sur. Bueno, muy rápidamente creo fue muy claro respecto a lo que es, como él dice, no hablar de conflicto, hay que poner las cosas, llamar las cosas por su nombre, hablar de genocidio al pueblo palestino, haciendo foco en el asesinato que se está haciendo inclusive a gran parte de la población que son niños, que es tremendo, ¿no? Y que lo estamos viendo a través de las redes, y esta respuesta que no llega de la movilización de parte del mundo entero que no repudia este genocidio. Lo que veíamos en la televisión, cómo también llega la ayuda humanitaria y de la forma que el ejército israelí les impide el ingreso a la zona de Gaza, sí, llegar tanto lo que es medicación como alimentación. Están dejando morir prácticamente a un pueblo entero.
Totalmente. Algunos datos que arroja UNICEF: el 95% de las escuelas fueron dañadas o destruidas. 658.000 niños están sin ser escolarizados. Quedan 2.000 camas para más de 2 millones de personas para ser atendidas. Los alimentos subieron entre 150 y 700% el valor de los alimentos. Y dice que UNICEF necesita, para poder dar la ayuda para resolver todas las necesidades que hay, 463 millones de dólares, de los cuales solo cuenta con el 35%, o sea, con solamente el 35% del presupuesto necesario para poder brindar la ayuda al pueblo palestino, ¿no?, a este feroz ataque de Israel. Bueno, un tema que es complejo, que a veces nos parece que es lejano, pero del cual estamos siendo testigos, ¿no?, del genocidio a un pueblo. Y un punto que nos atraviesa absolutamente directamente tiene que ver con esta empresa que es Mekorot, que es una empresa israelí, que es la que administra el agua. Israel siempre se vendió muy bien como modelo a la hora de administrar el agua, y está firmando cada vez en más provincias acuerdos para poder administrar el agua, cosa que es gravísimo, porque es la misma empresa, claro, que los deja sin agua al pueblo palestino. Exactamente. Bueno, todo lo que es la Patagonia Argentina ya tiene injerencia a esta empresa, como en la zona de Cuyo también. En San Luis todavía no se sabe, porque también estos acuerdos se firman, o sea, no se hacen públicos, uno se entera una vez que está ejecutado, digamos, el convenio. ¿Viste cuánto tiempo duró la llamada a debatir por el RIGI? Fue prácticamente nula. No. Se presentó el proyecto y prácticamente en el mismo día se votó. Se armó una audiencia pública organizada por las organizaciones del pueblo, pero no hubo convocatoria ni licencia social. Que el Estado puntano te haya llamado para participar, aunque sea una audiencia, a ver de qué se trata este régimen de inversión para las grandes empresas, nada. O sea, se le dio a 30 años la potestad al que quiera venir de afuera, si quiere traer minería contaminante y trae muy buena plata. Y bueno, quedamos a las manos de los empresarios. Exactamente, tenemos, sí, 2 mensajitos, tenemos sí. Al 2664003011, dice: buen día, evidentemente cuando pensemos en qué votamos tenemos que pensar en lo que pasa en nuestra economía, en nuestro país, pero también cómo se posiciona la dirigencia en la ONU para cambiar el balance y no aceptar el silencio de un genocidio. Y entiendo también que cómo se posiciona la dirigencia de quienes se candidaten, ¿no? En este caso, Javier Milei, que es muy claro su alianza con Israel y con Estados Unidos. Otro mensajito que llega de Mónica Braille, que ella es, también una gran difusora, ella promueve mucho hablar del tema del genocidio de Palestina. Estaba escuchando y dice: clarísima la nota con el periodista sobre Palestina. ¿Te pareció interesante el contenido? Escanea el QR y suscríbete.